Bendiciones, Dios les bendiga poderosamente nuevamente con ustedes para compartir otra palabra que me ha dado mi Dios, nuestro Señor Jesucristo. Encantada de estar con ustedes nuevamente para compartir esta hermosa palabra, ¿verdad? Hoy les voy a hablar acerca de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber nosotros cuál es la voluntad de Dios? Muy fácil. Solamente tenemos que leer su palabra, las Sagradas Escrituras, estudiar constantemente las Sagradas Escrituras, la Biblia. Creo que en casa de cualquier persona siempre hay una Biblia. Es hora de que leamos la Biblia, de que no tengamos esa Biblia cerrada o abierta solamente en el Salmo 91 y nada más. La Biblia es un libro que se hizo para leerlo, para poner en práctica lo que se aprende. No es solamente para tenerlo cerrado, así que ya es hora que iniciemos a leer la Biblia todos los días para conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y la única manera de saberlo es conociendo a Dios, y a través de la palabra, las Sagradas Escrituras, podemos conocerlo. A través de la oración constante. Cuando nosotros hacemos oración constante, tenemos una comunicación con Dios, ¿verdad? Y vamos conociendo a Dios día con día, practicando la palabra, estudiando la palabra, manteniéndonos en comunión con Dios a través de la oración. Y así vamos a saber cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una voluntad. Según nuestras experiencias vividas, Dios va a utilizar cada experiencia vivida de nosotros como un testimonio para otras personas, para ayudar a otros, ¿verdad? Para fortalecer a otros. Con lo que te ha sucedido a ti o con lo que me ha sucedido a mí, yo puedo ayudar a otra persona que esté viviendo una situación parecida o similar. Y también el leer la palabra nos ayuda a entender por qué ciertas cosas nos han sucedido. Muchas veces, parte de las cosas que nos suceden en la vida es porque nosotros somos desobedientes, porque no cumplimos con la perfecta voluntad de Dios. Y a veces también porque ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios. En la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. Cuando nosotros no tenemos conocimientos de algo, de alguien, de cosas, de materias, o sea, cuando no tenemos el conocimiento de las cosas, podemos equivocarnos, podemos cometer errores, podemos tomar decisiones equivocadas que a largo o mediano plazo o corto plazo nos van a traer consecuencias muy negativas que nos van a marcar en la vida. Yo hablo hasta de mis propias experiencias, porque también tomé malas decisiones que me trajeron consecuencias que me han afectado o que me afectaron a lo largo de mi vida. Entonces es interesante que nosotros sepamos cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para saber tomar decisiones, para tomar las decisiones correctas, para no dejarnos engañar, para saber cuándo las personas vienen hacia nosotros con buena o con mala intención. Cuando nosotros leemos la palabra y iniciamos a comprender la palabra de Dios, nosotros fácilmente nos vamos a dar cuenta quiénes están cerca de nosotros porque quieren algo bueno para nosotros, porque quieren ayudarnos, porque quieren darnos una mano, nos quieren aconsejar hacia lo mejor. Pero también vamos a presentir, vamos a saber, vamos a discernir cuando las personas se acercan por motivos que en realidad no nos van a beneficiar, sino que van a beneficiar a esas personas. Y esas personas solo quieren manipularnos, solamente quieren usarnos como objetos para conseguir sus objetivos. Cuando una persona se acerca a ti y te insiste
demasiado en hacer una cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Tú primero tienes que analizar por qué tanta insistencia en que tú hagas ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nadie insiste tanto para el beneficio de otros. Cuando la gente insiste demasiado es para su propio beneficio y te quiere hacer creer que eso te puede ayudar a ti, cuando en realidad todo el beneficio va a ser para esa persona y a ti solamente te está utilizando y manipulando. Las Sagradas Escrituras son un manual de instrucción para hacernos entender a nosotros cómo debemos vivir nuestra vida. Y créame usted que toda la palabra de Dios es voluntad de Dios, es inspirada por Dios, hecha, escrita por hombres, pero inspirada por Dios, del propio pensamiento de Dios, del propio razonamiento de Dios, del propio corazón de Dios nace la palabra de Dios, nacen las escrituras, las sagradas escrituras. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano en Cristo y hermana en Cristo, te invito a que leamos más cada día la palabra de Dios para instruirnos, para enriquecer nuestro conocimiento, para saber qué es lo que nos conviene, para saber qué es lo mejor para nuestras vidas, para que no sigamos cometiendo errores, porque este mundo está como está, lleno de maldad, lleno de cosas negativas. Primero porque la gente es desobediente, la gente no hace la voluntad de Dios, la gente hace lo que mejor le parece, la gente antes de hacer algo no consulta a Dios, no le pregunta a Dios, ¿esto es tu voluntad? ¿Esto está dentro de tus planes? ¿Esto es lo que tú quieres para mi vida? ¿Esto es parte de tu propósito por el cual me creaste y me traíste a este mundo? ¿Esto es lo que debo hacer? No, la gente no hace eso. La mayoría de la gente que no conoce a Cristo, y mucha gente que ya lo conoce también, hacen las cosas sin pedir dirección. Yo antes también hacía las cosas sin pedir dirección a Dios. Me parecía que algo era interesante o bueno a mis ojos, pero no razonaba, no pensaba las consecuencias. Entonces yo decía, bueno, sí, parece bueno, tiene apariencia de bueno, vamos a hacerlo. Porque a veces nosotros funcionamos así, vemos las apariencias, esto parece bueno, pero no sabemos si en realidad lo es. Entonces tomamos malas decisiones. Un ejemplo, decido hacer un negocio con una persona, pero yo conozco bien a la persona, tengo referencias de esa persona, ese negocio que quiero hacer es factible, se puede hacer ese negocio, cuál es el porcentaje de pérdidas y de ganancias que tiene ese negocio, qué consecuencias positivas o negativas puedo tener si hago este negocio, cuánto es la inversión, voy a ver las ganancias a corto, a mediano, a largo plazo. Y usted me dirá, ¿y esto qué tiene que ver con Dios y con las Sagradas Escrituras? Mire, mi amigo, las Sagradas Escrituras y Dios tiene que ver con todo, con absolutamente todo, porque Dios creó todo. Y si Él creó todo, entonces todo tiene que ver con Dios, hasta el negocio que usted quiere montar. Si se va a casar con una persona, usted tiene que pedirle dirección a Dios, en oración. Esta es la persona que me conviene, cómo se comporta esta persona conmigo, es de buena familia, cuál es la trayectoria que tiene esta persona en su vida, trabaja, no trabaja, ha estudiado, no ha estudiado, es una persona que busca de Dios, no busca de Dios, es una persona que le gusta beber, fumar, drogarse, irse a la discoteca a bailar todos los fines de semana. ¿Qué futuro voy a tener con esta persona? O sea, usted primero tiene que conocer a la persona y analizar si esta persona le conviene para casarse. Hasta de esas cosas habla la palabra de Dios, habla de todo, de lo más mínimo. Entonces es importante, ¿verdad?, que tomemos en cuenta la palabra de Dios y hagamos la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué digo la perfecta voluntad de Dios? Porque está la voluntad permitida de Dios y está la perfecta voluntad de Dios. La voluntad permitida de Dios es aquella que el Señor permite que suceda, pero no está de acuerdo con lo que sucede. Es como, por ejemplo, le hago un ejemplo,
que a usted le pase algo muy malo en su vida, que le maten un hijo, o que le roben todas sus pertenencias, o que su negocio fracase, o que alguien tenga un accidente. Esto puede ser la voluntad permitida de Dios, pero el hecho de que lo permita no quiere decir que esté de acuerdo. Dios no está de acuerdo con lo malo. Hago esta aclaración: Dios no está de acuerdo con las cosas malas que pasan en este mundo. Dios no es responsable. El único responsable de todas las cosas malas que pasan en este mundo es el mismo diablo, usted y yo. El mismo diablo, usted y yo. ¿Por qué el diablo? Porque desobedeció a Dios, ¿verdad? Traicionó a Dios, ¿verdad? Fue expulsado de los cielos y se trajo a la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Y desde ese entonces ha hecho guerra en el mundo y ha utilizado a los mismos seres humanos como títeres para hacer guerras en el mundo y para que nosotros nos destruyamos unos a otros. Y obviamente, si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, si no conocemos a Cristo, si no conocemos a Dios, si no oramos, si no nos congregamos, si no recibimos a Cristo en nuestro corazón, si no nos bautizamos en el poderoso nombre de Jesús, si no somos llenos del Espíritu Santo, entonces ¿cómo nosotros vamos a aprender a diferenciar lo bueno de lo malo? Si nosotros nada más conocemos lo malo, no podemos saber qué cosa es buena. Entonces tenemos que conocer a Dios también, para poder entender que no todo lo que está en este mundo es bueno, que hay muchas cosas malas, y hay muchas cosas malas a las cuales nosotros le estamos llamando bueno. Un ejemplo, el aborto no es bueno, pero la gente ahorita lo acepta y ya en muchos países está legalizado. El lesbianismo y el homosexualismo, pidiendo perdón a los homosexuales y a las lesbianas, pero lo tengo que decir, tampoco es bueno. Pero la gente hoy en día le dice bueno y acepta los matrimonios entre los mismos sexos. Y en la palabra de Dios dice, macho y hembra los creó. Dios no se equivocó, Dios no hizo mujer en el cuerpo de un hombre, Dios no hizo hombre en el cuerpo de una mujer. Dios no se equivocó. Él hizo macho y hembra. Que la gente ha agarrado otra actitud a medida que va creciendo, eso es otra cosa, pero Dios no se equivoca. Y se lo digo así claramente, Dios no se equivoca. Entonces, Dios permite estas cosas, pero Él no está de acuerdo, porque Dios no está de acuerdo con lo malo. La perfecta voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos a su palabra. La perfecta voluntad de Dios es que nosotros conozcamos este libro, las Sagradas Escrituras, que practiquemos este libro, las Sagradas Escrituras, que lo conozcamos y que lo pongamos en práctica, para saber qué es lo que nos conviene, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios nos dejó 10 mandamientos, y los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hoy en día la gente no está amando a Dios por sobre todas las cosas. Y si la gente no es capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas, mucho menos va a ser capaz de amar al prójimo. Mucho menos. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque como la gente no ama al prójimo, la gente lo que quiere es destruir al prójimo. Entonces, la gente hace lo malo, la gente nada más gusta de hacer lo que le conviene y dañar a otros. Yo elegí 5 versículos de la Biblia, los cuales se los quiero compartir y explicar, ¿verdad? Y voy a hacer una pequeña oración como siempre, porque es importante orar para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, ¿ok? Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este momento. Amado Espíritu Santo, te agradezco que ya estás aquí acompañándome y que estás usándome como herramienta, como instrumento para llevar tu palabra, para compartir tu palabra, tu Sagrada Escritura. Amado Espíritu Santo, danos revelación y entendimiento a todos aquellos que estamos escuchando esta palabra, Señor, porque aunque si tú me estás usando a mí para transmitirla, yo también la estoy escuchando y también la tengo que vivir, también la tengo que poner en práctica. Por eso te pido que a todos los que ven este video, a todos los que escuchan este video, tú les des sabiduría, entendimiento, comprensión de tu palabra, Padre amado.
Espíritu Santo, abre el entendimiento de las personas, abre su corazón y deja que tu palabra penetre en su corazón y en su mente y se quede ahí, que haga raíz y que crezca como un árbol frondoso, como una planta hermosa, que se plante tu palabra en cada corazón. Y esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, si usted tiene su Biblia a la mano, que sería bueno que cada vez que usted vaya a ver un video, tenga su Biblia a la mano. Es importante, porque así usted va viendo los versículos en la Biblia y va leyendo también. Esto es importante que lo hagamos, ¿ok? Entonces, en Primera de Juan 2, 4 al 5. Primera de Juan 2, 4 al 5. Leemos la palabra de Dios, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: el que dice yo he llegado a conocerlo y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que ha conocido a Dios, que ha conocido a Jesucristo, que ha tenido experiencia con el Espíritu Santo, pero no está cumpliendo con sus mandamientos, entonces se hace mentiroso. No está diciendo la verdad, se está engañando a sí mismo y está pretendiendo engañar a los demás. Porque si nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Conocemos al Señor Jesucristo, conocemos su palabra, entonces tenemos que guardar su palabra. Y guardar su palabra dice poner en práctica, practicar lo aprendido conforme a la voluntad de Dios en su palabra, a la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Es mejor actuar bajo la perfecta voluntad de Dios y no bajo la voluntad permitida de Dios, porque la voluntad permitida de Dios es que Él permite cosas, pero a veces no está de acuerdo, como a veces permite cosas con las cuales sí está de acuerdo, que esa es la perfecta voluntad de Dios. Es como que si una mujer no puede tener hijos, pero entonces alquila un vientre y tiene el hijo a través del vientre de otra mujer. Eso a los ojos de Dios no es agradable, porque si Dios a ti no te ha dado hijo es por algo, pero tú vas y le dices a la otra mujer: alquílame tu vientre, yo quiero tener un hijo, y tienes ese hijo. Dios permitió que eso sucediera, pero eso no quiere decir que Dios estaba de acuerdo, porque la perfecta voluntad de Dios sería que tú aceptaras el hecho de que Dios a ti no te ha dado hijos, y que si no te lo ha dado, por algo será que no te lo ha dado, porque Dios no se equivoca. Quizás más adelante Dios te dará un hijo, pero tú estás tan desesperada que vas y alquilas un vientre. No es correcto. Primera de Juan 2.5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda la palabra de Dios tiene amor de Dios en su corazón, y este amor se perfecciona, pero el que guarda su palabra. En esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabe usted que usted está caminando en la verdad? Que usted está caminando en Dios. ¿Cómo lo sabe? Usted lo sabe si usted está cumpliendo con la palabra de Dios, si usted está haciendo la voluntad de Dios. Así usted se da cuenta que usted está caminando bajo la perfecta voluntad de Dios, y no en lo que usted cree, en lo que usted piensa, en lo que usted se le ocurrió. Porque por eso es que se equivoca y comete errores y falla en las cosas. No le pide dirección a Dios, está andando usted solo, sin ninguna dirección. Ok, Salmos 119:43. Salmos 119:43 dice: no quites de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. No quites de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Aquí se está dirigiendo a Dios. Se está dirigiendo a Dios esta persona, le está diciendo: no quite tu palabra de mi boca. ¿Y cuál es la palabra? La Biblia, la palabra de Dios. No quite tu palabra de mi boca, o sea, que yo no deje de predicar tu palabra, que yo no deje de practicar tu palabra, que yo no deje de vivir tu palabra, que yo obedezca tus ordenanzas. Yo espero en tus ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas de Dios? Que nosotros nos movamos bajo la perfecta voluntad de Dios. Romanos 7:12 dice: así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo
y bueno. Romanos 7:12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es santa. El mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos, las ordenanzas que están en esta palabra es santa. Son santos estos mandamientos, son justos y son buenos. Y si son justos y buenos estos mandamientos, ¿por qué no los cumplimos? ¿Por qué no los cumplimos? Y después nos estamos quejando porque hay tanta maldad en el mundo. ¿Por qué me pasan tantas cosas malas? ¿Por qué la gente me hace tanto daño? ¿Por qué la gente me hace tanto daño? Porque la gente no conoce la palabra y todavía no ha conocido a Cristo y todavía no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda la Biblia, mi amigo, toda la Biblia, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender. O sea, la Biblia te enseña, te reprende, o sea, la Biblia te exhorta, la Biblia te dice, mira, eso no se hace así, se hace de esta manera, mira, eso no es la voluntad de Dios. Estás actuando bajo tu voluntad y Dios lo está permitiendo, pero no está de acuerdo, cuidado, te va a salir mal. Tienes que actuar bajo la perfecta voluntad de Dios, tienes que seguir la palabra. Les muestro tanto la Biblia para que entiendan que hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Ok, la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir. La palabra de Dios te corrige, para instruirte en la justicia, Y le voy a decir una cosa, muchos de los escritores famosos de los grandes tiempos, de la antigüedad, hasta los días de hoy, muchos de ellos, y los que leen saben que es así, se han basado muchísimos en versículos de la Biblia, en temas de la Biblia, han sacado párrafos, han sacado versículos, han sacado capítulos, han sacado reflexiones extraídas de la Biblia, muchos autores de muchos libros importantes y famosos. ¿Y usted sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos reconocen que la palabra de Dios es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para aprender, para poner en práctica. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lee la palabra. Ora. Orar es hablar con Dios todos los días. Ayuna para que tu cuerpo se limpie, para que tu cuerpo se purifique. Cuando tú ayunas, tu cuerpo se limpia por dentro y tu mente está más disponible. Tu mente está abierta a escuchar, porque cuando nosotros comemos, el cerebro de nosotros está trabajando, el organismo todo está trabajando, pero cuando nosotros ayunamos, estamos relajados y estamos tranquilos, y es cuando más comunión con Dios podemos tener. Por lo menos una vez a la semana, haz un ayuno. Ayuna para que tu cuerpo se purifique, para que tu cuerpo se relaje, para que tu cuerpo descanse, el organismo descanse. Y en el medio de ese ayuno, ora, canta alabanza, canta adoración, ponte a meditar la palabra, ponte a hablar con Dios a través de la oración. Y todos los días, obviamente, ora. Cuando usted ama a sus hijos, ama a su esposo, ama a su familia, ama a sus amigos, ¿qué hace usted? Usted los llama todos los días, usted los visita siempre. Y si vive con ellos, usted está pendiente de ellos, usted sale a pasear con ellos, usted se comunica con ellos. Bueno, comuníquese con Dios, Si usted quiere aprender a tener sabiduría de lo alto, sabiduría espiritual, si usted quiere conocer el Espíritu Santo de Dios, quiere sentir su presencia, vivir su presencia, ser templo y morada del Espíritu Santo, comuníquese con Dios diariamente. Ok, mi querido amigo, entonces hagamos la perfecta voluntad de Dios. Si quiero saber cuál es la perfecta voluntad de Dios en mi vida, para qué Dios me llamó, empiezo a estudiar la palabra y usted se va a dar cuenta que esa palabra le va a dar capítulos y versículos que tienen que ver con su vida, que tiene que ver con lo que a usted le ha sucedido, que tiene que ver con lo que usted ha vivido, y usted va a saber cuál es la perfecta voluntad de Dios a través de su palabra y a través de la oración.
Y usted va a entender por qué le han pasado muchas cosas malas. Y usted va a entender por qué otras personas le han hecho muchas cosas malas a usted sin que usted le hiciera daño. Le hablo también por mi propia experiencia, porque lo mejor es uno hablando con base, hablando con experiencia, con vivencia. Yo esto lo he comprobado, que la palabra de Dios es viva, es nueva cada día, se renueva cada día y la palabra de Dios te habla. Cada vez que tú lees todos los días esa comunión con Dios, wow, tú sientes como el mismo Dios habla a tu mente, a tu corazón. Muchas personas dicen, Dios me ha hablado. Y cuando esas personas me dicen eso, yo les creo, porque a mí también me ha hablado. ¿Y cómo habla el Señor? A través de su palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Cuando sientes esa presencia fuerte del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está tratando con tu espíritu, de espíritu a espíritu. Cuando las personas hablan en lenguas, en nuevas lenguas que las da el Espíritu Santo a través de su llenura, están teniendo comunión de espíritu a espíritu. El Espíritu Santo está hablando contigo. Cuando a veces tú presientes, ay, algo malo va a suceder, no, mejor no hago esto, no, mejor esto no es así, y así, el Espíritu Santo hablándote, Dios hablándote, Dios es el que te evita que tú hagas cosas malas, o que te pase algo malo, o que digas una cosa, o que mejor te calles la boca. Cuando tú sientes eso que la gente le llama sexto sentido, la gente le llama conciencia, es Dios mismo, es el Espíritu Santo hablándote, pero no, a veces uno no quiere escuchar, a veces uno no hace caso. Yo muchas veces no escuché, dije, ay no, son ideas mías. Y después, ¡pum!, el golpe. Ah, no eran ideas mías, era Dios hablándome, no escuché, toma lo tuyo. Y así nos pasa mucho. Y después decimos, ay, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Ay, si la gente no busca de Dios, ¿cómo quieres tú que haya bien? Si tú buscas lo malo, y no buscas la fuente, la raíz, la base fundamental, que es Dios, que es el creador de todas las cosas buenas, entonces no te quejes porque el mundo está lleno de maldad. Bueno, mis queridos amigos, los bendigo poderosamente en el nombre de Jesús. Los amo en mi amor y los amo en el amor de Cristo, porque Cristo es el que nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios les bendiga, el Señor Jesucristo me los acompañe siempre, el Espíritu Santo vaya con ustedes donde quiera que ustedes vayan y muévanse bajo la perfecta voluntad de Dios. Antes de hacer cualquier cosa, pregúntele a Dios en oración si esa es su perfecta voluntad. No actúe bajo sus conceptos, no se apoye en su propio entendimiento, haga la voluntad de Dios, ¿ok? La voluntad de Dios es siempre mejor. Chao.